Hola, en esta oportunidad nos ocuparemos del principio de oportunidad procesal o de eventualidad o de preclusión. El maestro Giuseppe Chiuenda considera que este principio procura un desarrollo ordenado del proceso, teniendo presente que el proceso se surte o se tramita mediante una serie de etapas sucesivas, de tal suerte que cada vez que se surte cierta fase o cierto momento en el proceso, este precluye para abrir paso a una nueva etapa o a una nueva fase en el proceso, de modo que se va a impedir retrotraer la actuación o devolvernos en la actuación. En este sentido, maestros como el doctor Hernán Fabio López consideran que el principio de eventualidad o de preclusión garantizan la correcta construcción del proceso. Pero más allá de eso, este principio es importante porque le señala a las partes en qué momento procesal deben realizar sus solicitudes ante la autoridad judicial y le señala a la autoridad judicial en qué momento procesal debe ocuparse de resolver sobre esas solicitudes. En este sentido, tenemos que en la Constitución Política de Colombia, artículos como el segundo, el 29, el 228, entre otros, de manera implícita desarrollan este principio con el establecimiento, por ejemplo, de un debido proceso, de las formas propias de cada juicio, con la observancia de los términos procesales y su sanción en caso de incumplimiento, en fin. Veamos en qué situaciones describamos algunos ejemplos en los que se aplica el principio de eventualidad o de preclusión. Un primer ejemplo lo encontramos nosotros por allá en el artículo 93 del Código General del Proceso, con una de las varias figuras que allí se mencionan, que en este caso es la reforma de la demanda. ¿Qué permite ese artículo? Ese artículo le permite al demandante, es decir, a quien presentó la demanda, que luego de presentada esa demanda y en cualquier momento antes o hasta antes de que el juez señale fecha y hora para la audiencia inicial, ese demandante tenga la oportunidad o tenga la posibilidad de hacer modificaciones o cambios en esa demanda. ¿Cuándo se ofrece la necesidad de reformar la demanda? Pues porque, por ejemplo, se olvidó alguna prueba y se quiere incluir esa prueba, o porque se olvidó solicitar algo en la demanda, en las pretensiones, y ahora se quiere incluir una nueva pretensión, o porque se quiere prescindir de alguno de los sujetos que se estaban señalando como demandados, o porque se quiere incluir a otro sujeto como demandado. Lo que no permite ese artículo es que se haga una alteración total de sujetos o de pretensiones, eso no se permite. Y esto es importante porque si en una demanda de responsabilidad patrimonial solamente se habían reclamado perjuicios patrimoniales, pero también se podían reclamar perjuicios morales, pues la reforma a la demanda va a posibilitar que el demandante pueda hacer ese cambio o esa alteración para que pueda incluir esa nueva pretensión de reconocimiento del perjuicio moral. ¿Qué pasa si ya el juez dictó el auto interlocutorio mediante el cual señaló fecha y hora para audiencia inicial y ya llegamos a la audiencia inicial? Pues sencillamente que ya no se va a tener la oportunidad para reformar demanda. En la audiencia inicial el demandante no podrá decir: señor juez, quiero reformar la demanda en este sentido. El juez no se lo va a permitir por aplicación del principio de oportunidad o de preclusión. Le va a decir: esa posibilidad que usted tenía para reformar la demanda ya le precluyó, porque usted tenía hasta antes de que se señalara fecha para esta audiencia. Otro ejemplo, otro ejemplo importantísimo lo encontramos en artículos como el 97 del Código General del Proceso, en el mismo 384 y en otros más. ¿Qué pasa si luego de presentada una demanda, si luego de admitida, si luego de notificado el demandado o los demandados en ese caso, estas personas no contestan la demanda, guardan silencio? ¿Qué pasa? Pues el artículo 97, entre otras disposiciones, señala
que se va a perder la oportunidad de ejercer efectivamente el derecho de contradicción. Es decir, se va a perder la posibilidad para que el demandado pueda, por ejemplo, alegar excepciones de mérito que requieren alegación expresa, como establece por allá el artículo 282 del Código General del Proceso. Si la obligación reclamada ya estaba prescrita y ahora se está reclamando, no contestar la demanda oportunamente para el deudor en el Ejecutivo va a implicar la pérdida de oportunidad de poder alegar con éxito la prescripción extintiva, o en otros casos la compensación, o en otros casos la nulidad relativa, porque todas estas son excepciones que requieren alegación expresa. Y el momento procesal, la oportunidad procesal para alegar esas excepciones, se da en el tiempo que la ley otorga para contestar demanda, sean 10 días, sean 20 días u otro término según sea el proceso que se esté realizando o tramitando. No se puede, por tanto, perder esa oportunidad para ejercer efectivamente el derecho de contradicción y poder presentar esas excepciones. Otro ejemplo de cómo opera el principio de oportunidad procesal lo vemos por allá en materia de recursos. Si revisamos artículos como el 322 para el caso del recurso de apelación, vamos a encontrar cómo, si la providencia judicial es dictada o proferida por el juez en el curso o dentro de una audiencia o dentro de una diligencia, y se quiere impugnar y se quiere presentar recurso de apelación para que el superior jerárquico de este funcionario revoque la decisión o modifique la decisión que estamos apelando, como quiera que la providencia se dictó en audiencia o en diligencia, la ley exige que la oportunidad procesal, que el momento procesal para presentar el recurso de apelación contra la providencia sea en ese mismo momento, es decir, inmediatamente y de manera verbal. No presentar el recurso en esa oportunidad procesal va a implicar, por tanto, también una pérdida de oportunidad. En este caso, ya tiempo después no se va a poder decir, señor juez, aquí traigo el memorial con el cual presento recurso de apelación contra la providencia. Se perdió la oportunidad. ¿Por qué? Porque el artículo 322 nos decía cuál era el momento procesal o cuál era la oportunidad procesal para presentar esa apelación. Otro ejemplo lo encontramos por allá en el artículo 461 del Código General del Proceso. Vamos a suponer que existe un trámite, un proceso ejecutivo, y ese proceso ejecutivo está bien adelantado, es decir, ya se presentó la demanda, ya se libró el mandamiento ejecutivo, ya se notificó al deudor demandado, este ya contestó demanda, ya hubo traslado, ya hubo audiencia inicial, ya hubo audiencia de instrucción y juzgamiento. De hecho, ya hubo sentencia del juez que ordenó declarar no probadas las excepciones de mérito, ordenó seguir adelante la ejecución, practicar liquidación de crédito, liquidación de costas procesales, en fin. El bien o los bienes que fueron objeto de medida cautelar, por tanto ya se embargaron, se secuestraron, ya fueron objeto de avalúo pericial, el avalúo ya está en firme, se dan todos los requisitos para que ya se pueda solicitar el remate de ese bien o de esos bienes. ¿Qué pasa si el deudor no quiere perder el dominio de sus bienes? ¿Qué pasa si el deudor no quiere que se rematen sus bienes porque esto le va a suponer una pérdida tremenda, porque el valor base de licitación será el 70% del valor del avalúo? Él no quiere que eso pase, más aún cuando se trata de un valor de una cuantía considerable. Pues habrá una oportunidad. Aquí habrá una oportunidad para que el deudor evite que le rematen ese bien. ¿Qué dice la norma que acabamos de citar, el artículo 461? Dice que el deudor demandado podrá presentar hasta antes de que se inicie la audiencia de remate ese escrito por medio del cual va a acreditar que ya pagó o que ya cubrió el valor de la obligación, con el que ya cubrió además el tema de las costas procesales y demás, para evitar que el remate se lleve a cabo. No hacerlo en ese momento, no hacerlo en esa oportunidad va a implicar que después ya no lo puede hacer. Más aún cuando ese remate atrajo a una gran cantidad de postores interesados. No presentar ese documento acreditando el pago de la obligación
antes de que se inicie la diligencia de remate, va a implicar, por tanto, la pérdida de oportunidad para que el deudor pueda evitar que se rematese bien. Habrían muchísimos más ejemplos que podríamos citar aquí, pero como lo hemos dicho, por la dinámica que tienen los videos, pues vamos a mencionar apenas estos. Con esto, entonces, dejamos una breve descripción acerca de cómo opera el principio de oportunidad procesal o de preclusión o de eventualidad. Hasta otro video.